tigre! 20 en copas y les 10 de últimes. Vaya paliza que te estoy metiendo, rapaz. Perdone, padre, pero yo para mí que vi 5 reyes, ¿eh? No obstante, de otra vez, ande. Que vamos a estar jugando hasta mañana por la mañana. Home, Petisu, ¿qué fais con ese libro? ¿Qué vas, presentarte a las oposiciones al Principado? ¿Qué va? Son cosas de la mi mujer. Ya que la Adelina quiere ponerse al día con eso de la educación para la ciudadanía. Para eso no te fai falta ningún libro. Lo importante es ser buena gente. ¿Y entonces? Yo pensaba que los curonos estabais en contra de todo esto. Eso son cosas de los obispones. Yo soy un cura rural y bastante tengo con aguantar a este rebaño. Ya, pero yo ¿qué fago? ¿Qué fago? Porque la Adelina tiene frito con el chiflo este. Mira, lo primero que tienes que decir es que no ande cucando a la gente. Que no sea tan avariciosa y que no sea tan meticona. Y lo segundo, que deje algo en el cepo la iglesia, y que no sea tan agarrada. Señor cura, no voy a permitir que fale así de la mi Adelina, porque ella ye como un gochín rojo. Aprovechase toda ella. Bueno, sí, vale. Ye un poquillín meticona y está todo el día criticando, ¿va? Y también ye envidiosona y un poco bruja. Pero educada como ella, no la hay más. No la hay más. Pues eso. Si ye tan educada, ¿para qué necesita un libro? Mejor y comprabes una docena pasteles. Ya verás cómo y presta más, ¿Y una docenina de botellas de vino? Pituso, tu mujer será todo lo que tú quieras, criticona y charrana, pero cuando uno llega a cierta edad, la compañía es imprescindible, amigo. Petiso. Henry, llámame Petiso. Y si yo montárales como tú, la mi mujer echárame fai por lo menos 20 años a dormir para la tená, ¿Y dónde estamos? ¡Estoy ocupado! Oye, que tengo la bocona seca como un terronón de sal. Petiso, oye, ¿sabéis que van a hacer obras aquí al lado? ¿Obres? ¿Pero qué? ¿Que va a llegar ya la autovía? La autovía, sí, hombre, sí. La autovía no llega hasta el 2018, padre. No, van a hacer obras aquí al lado, en el solar, donde estaba el bosqueciño aquel. Pero el boscón ese non era zona verde. ¡Ay, insensatos! ¡Qué poco sabéis de los pecados capitales! El peor de todos y la avaricia. Esos terrenos ya los compró la empresa del sienro del alcalde. Pero entonces recalificólos. Eso y tráfico de influencias. Ni tráfico ni hostias. Esos son una pandilla de sinvergüenzas y ladrones y que los hay por todas partes. Eso sí que os hacía falta la educación para la ciudadanía y no a la linguatera de la tu mujer. Y esto es el matrimonio. Pues yo no lo entiendo. Esto me recuerda a cuando iba yo a hacer el catecismo a Fonsagrada. No entiendo por qué hay tanta discusión con este tema. No lo entiendo. Esos son los politicones que quieren tenernos entretenidos mientras suben los pisos, la gasolina y hasta les verces. Y cada vegada hay menos vaques, menos xente viviendo en los pueblos y menos mozos para traballar aquí. Non nos interesa de que falemos de que están robando les compañías de los móviles, que non haya donde aparcar y que lo hubiera en tercera. Claro. Lo mejor es llenar los periódicos con lo de la educación para la ciudadanía, lo de la guerra de Irak, lo del cambio climático y la de su madre. Y así tienen nos atontados y sin preocuparnos de lo que realmente importa. Lo que realmente importa y es una buena fartura y una buena mujer. Lo demás son tonterías, Gallagín. Que eu non soy galego, que soy de Vegadeo, carallo. A Veiga, dice... A Veiga.